Amigos, muy buenos días, tardes, noches, depende del momento que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos al primer programa de Pueblo Digital en Infierno Grande. Hoy tenemos como invitado a Diego Portillo, él es docente de matemáticas del Instituto Superior Vicente Fierro en Tulcán. Diego, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros en Infierno Grande, en la primera emisión de Pueblo Digital. Muchísimas gracias. Saludos a todos los que nos están viendo. Espero que hoy conversemos de cosas que les agraden a todos, que todo el mundo yo sé que va a estar pensando siempre en qué es lo que irá a pasar con todo lo que vamos a hablar hoy. Espero que podamos calar en todo el mundo en este momento. Ya. ¿Por qué se llama Pueblo Digital? Porque vamos a hablar de cosas relacionadas con la tecnología. El programa nació ahorita con Diego, lo improvisamos, estaba planificada otra grabación, pero hubo el tema en común de la inteligencia artificial y así nació lo que se va a llamar Pueblo Digital. Y vamos a empezar tratando sobre la inteligencia artificial. Entonces, Diego, no sé si nos comentas un poquito de qué es la inteligencia artificial para la gente que tal vez no tiene mucho conocimiento sobre el tema. Bueno, así lo más básico es que una computadora ya te empiece a... Bueno, a ver, la inteligencia artificial siempre existe, bueno, no siempre, ¿no? Desde que existen computadoras ha existido una inteligencia artificial, ¿sí? Pero, bueno, Alan Turing dijo, bueno, para que llegue a ser una inteligencia artificial tiene que cumplir ciertos requisitos. Ahorita ya cumplimos esos requisitos para ya entender que es una inteligencia artificial. Pero pues antes, tú eres de la edad del Atari. Sí. Sí. El Atari jugabas contra los muñequitos y ellos te respondían y a veces hasta te ganaban. Esa ya era una inteligencia artificial. Luego, después tenemos, no sé, Google, que tú preguntabas y te escogía algunos resultados y te los decía, estos pueden ser. Ya es una inteligencia artificial. Maps es una inteligencia artificial. Netflix, cuando te dice, esta serie te puede interesar. Uber ya es una inteligencia artificial, pero son, digamos que un nivel un poquito más bajo. Ahorita ya tenemos lo que salió de ChatGPT, que fue el boom hace un año. Ya es del 3.5, que ya lo podemos considerar una inteligencia que está empezando a razonar, ¿sí? Empezando a razonar. Ese es súper clave. Y ahorita ya tenemos el 4.0, mini, todo eso, que ya empieza a darnos respuestas o a ser más responsiva, ¿sí? Y darnos más de lo que queremos inmediatamente, que es lo que busca la inteligencia. Sí, exactamente. Entonces, ahorita estamos en un punto... el crecimiento ha sido impresionantemente rápido. Creo que son ni 2 años de lo que ya salió al público ChatGPT. Y ha sido un boom tremendo. O sea, mucha gente dice que es comparable a la llegada del Internet a la humanidad, pero en muchísimo más tiempo, en un tiempo mucho más pequeño y corto. Y sigue avanzando a pasos gigantes. Bueno, yo soy ingeniero automotriz. Si es que la ingeniería automotriz hubiese avanzado tan rápido como la informática, hace rato ya podríamos llegar al planeta más lejano. En un Corsa. Sí, ya podríamos hacerlo. Pero en realidad nuestra tecnología en automotriz se ha quedado tan básica que recién estamos llegando a los carros eléctricos, mientras que la informática ya está hablando de inteligencia artificial. Ese es un dato. Es decir, que la informática ha avanzado mucho más rápido que cualquier otro tipo de tecnología en el mundo. Segundo dato, y lo que tú hablabas de qué tan rápido evolucionó, que es lo que conversamos hace un rato. Se dice que con esta llegada y evolución de la inteligencia artificial, nuestros abuelos van a vivir mucho más, o vivían mucho más parecido a la gente de la antigua Grecia, que lo que nuestros hijos van a vivir parecido a nuestros abuelos. Es decir, imagínate, no sé, 500 años de la antigua Grecia, no, ¿cuántos? 2000 años. 2000 años de la antigua Grecia. Nuestros abuelos viven más parecido a ellos que viven los de 2000 años. ¿Qué es lo que van a vivir nuestros hijos parecido a nuestros abuelos? No sé si es que sí, con la analogía. Es que es algo que estamos hablando de una diferencia de 2000 años, tiene más similitudes que una diferencia de 30, 40 años. Es una locura. Exactamente. Es una locura. O sea, ¿cómo van a vivir nuestros hijos? De repente hay debates entre profesores que decimos, estamos los que de un lado decimos, déjenlos hacer con las tareas con la IA, y otros que dicen, no, les están chupando el cerebro, no sé, por decirte de alguna manera, ¿no? Y no los dejemos hacer las cosas con la IA. Pero, a ver, otro dato, que conversamos hace un rato, antes de que existan las calculadoras, existían unas reglas de cálculo. La tabla de cálculo. Tabla de cálculo, que donde tú tenías que saber cómo sacar el seno, coseno de gente, pero de repente vino alguien con electrónica y dijo, esta es la calculadora. Y te cuento, hubo un paro en Estados Unidos de docentes que dijeron, no a las calculadoras. No, a las calculadoras les van a chupar el cerebro a los estudiantes. Ellos tienen que saber cuál es el seno de 45 grados.
Y de repente ya viste tú que no tengo que aprenderme el seno de 45 grados, pero sí tengo que saber cómo manejar la ¿Qué calculadora. representa? ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Cómo sacarlo? Sí, Bueno, al menos el concepto. El digamos. concepto lo tengo que tener, pero así aprenderme de memoria todos Exacto. los senos de los 360 grados no es necesario, siempre y cuando yo sepa el concepto. Ahora, si es que esta calculadora viene y me roba el entender el concepto, ahí sí estamos muy, muy mal. Ahora, es por eso que tenemos que, como los profesores de matemáticas en algún momento enseñaron a manejar la calculadora basándose en los conceptos, ahora también tenemos que aprender a manejar la IA basándonos en conceptos, ¿sí? Y bueno, de ahí ya se derivan la ingeniería Ahí del prompts tengo, y todo eso. ahí, perdón que te interrumpa, Diego, pero yo tengo ahí una interrogante grande, porque yo soy muy crítico de nuestro sistema educativo nacional. Y yo considero que la gran mayoría de profesores, lamentablemente, no están preparados en muchos campos. Muchos ni siquiera hasta ahorita saben usar Google. ¿Y qué IA van a enseñar a los alumnos? Porque es así, muchos ni siquiera Google saben usar. A ver, esa ya es una pregunta mucho más amplia, ¿no? Y también va a caer para otro debate, pero es que sí tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros éramos estudiantes era otra educación. Y como me enseñaron a mí, yo no le puedo enseñar a mi hijo, porque mi hijo ya tiene otros conceptos, otras formas de aprender. Él está viendo la vida completamente diferente. Lo que decíamos hace rato, mis abuelos viven más cerca de Grecia que de nosotros, entonces no les podemos enseñar igual. Para eso, pues obviamente es deber de los profesores actualizarse, actualizarnos todo el tiempo y saber cómo cada una de las personas entiende y cuáles son las inteligencias de cada persona. Ya, ese es un debate completamente diferente. Pero sí. Bueno, yo pienso que todos los profesores se actualizan. Todos. Y al menos. No todos, pero sí un gran porcentaje. Porque, a ver, yo pienso que también, y ya habíamos hablado en un podcast antes, la pandemia vino para decirnos la tecnología está aquí y así se debe utilizar. ¿Sí o no? Entonces de repente nos dimos cuenta que, no sé, los abogados ya no tenían que viajar a una audiencia hasta Quito para resolver, y se puede hacer por videollamada. Nos dimos cuenta, tengo un amigo auditor, me decía, yo loco, tenía que viajar a Quito, de Quito a Guayaquil, hacer una auditoría que me costaba 2 o 3 semanas, y a la empresa le costaba viáticos y todo eso. Y cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta que hemos tenido un sistema, ya hace varios años, que no lo utilizábamos. ¿Por qué? Porque pereza, falta de necesidad y todo eso, pero cuando cayó la pandemia ya lo empezamos a utilizar. Entonces todo el mundo tuvo que adaptarse. Ahora, esa adaptación también tuvo varias cosas buenas y malas, ¿no? Y lo que conversamos hace un ratito, los nuevos jóvenes son más apegados al celular que a la computadora, que no es lo que me pasa a mí, por ejemplo. Yo me muevo mucho mejor en la computadora que en el celular. Bueno, digamos, o sea, utilizo para unas cosas la computadora y para otras cosas el celular. Pero los muchachos ya no, la computadora como que la usan solo para jugar. Eso, a mi punto de vista, o para jugar, o ya porque les toca hacer alguna tarea. De ahí, por su cuenta, no. Mejor prefieren el teléfono y eso te doy la razón. Y es una locura, y es algo que te comento, yo me di cuenta hace unos meses nomás, cuando de repente ya empezamos a manejar y así a decirles, bueno, vamos a utilizar esta plataforma, yo doy física, en un curso, vamos a utilizar esta plataforma, y cuando de repente los llevé al laboratorio y los veo cómo se empiezan a mover en la computadora y digo, ¿qué está pasando con estos muchachos? Y por ahí me dijo, ¿y no hay esta plataforma en el celular? Exacto. Entonces fue como que dije, ¿por qué quieres en el celular si más cómodo es en la computadora? Y él me dijo, no, es más cómodo en el celular. Claro. Y yo me di cuenta y dije, claro, y por eso regresaba yo a pandemia. Porque en pandemia la gente de pronto, el afán de la pandemia, clases virtuales, no tengo para una computadora, pero mi hijo tiene un celular. Sí, tranquilo, pueden ver en el celular y hacerlo. Y todo el mundo se dio cuenta que pueden hacer las cosas en el celular. No digo que no se puedan hacer, digo que de pronto hasta nosotros tendríamos que evolucionar Exacto, pero hay cosas mucho más cómodas, por así decirlo. Hay algo que te comentaba también antes del programa, otro dato interesante, es que nuestra generación, o sea, X millennials, estamos en un punto en el que sabemos más de informática que nuestros padres, y siempre les ayudamos en eso, pero curiosamente también sabemos más informática de computadoras que nuestros hijos, y también les tenemos que ayudar. Claro. O sea, ya no es que nuestros hijos, tal vez, bueno, ya en el teléfono y eso, pero en lo que es informática y computación, estamos en ese punto nuestra generación.
Ayudamos a nuestros papás y también tenemos que ayudarles a nuestros hijos porque desconocen mucho de informática y computación. Claro. A ver, ahora sí, tú me dirás, ¿y ahora nuestros hijos qué nos van a enseñar a nosotros? Porque, bueno, nosotros nos venimos adaptando. Y hace rato bueno, yo nací sin celular, digamos, ¿no? Mi hijo ya nació con celular, con tablet, con computadora. Yo nací sin celular y de repente fueron dándose los celulares pequeños, los grandes smartphones, ¿no es cierto? Y de pronto yo me adapté, pero ¿y ahora mi hijo qué me va a enseñar a mí? ¿No es cierto? Es lo que hablábamos. Yo pienso que ahí entra la inteligencia artificial. Mi hijo me va a enseñar más a adaptarme a la inteligencia artificial de lo que yo podría, me parece a mí. Sí, y volvemos. A ver, y hay un punto, y es también interesante que siempre se ha topado. Toda la vida nosotros en algún punto nos quejamos de alguna manera de nuestros padres. O sea, ¿cómo es posible que no entiendan o esto? Y claro, y tarde o temprano vamos a llegar a lo mismo. Pues pensamos que no. Decimos, no, pues si yo sé todo de tecnología, estoy al día. Pero no, va a llegar un momento en que nuestros hijos nos van a ver como nosotros vemos a nuestros padres en el asunto tecnológico. Y es normal y va a pasar. Yo todo el tiempo me pregunto y con mi esposa nos sentamos a conversar y vamos a decir, ¿qué estaremos haciendo mal? ¿Dónde nos estaremos equivocando cuando ya sea más grande y nos diga, ¿cómo no van a poder esto tan sencillo? Exacto. De ley nos va a pasar. Tú me comentabas algo del comercio. Exactamente. Por el Día Internacional del Libro, en el comercio salió una nota, algo del tipo 10 libros de autores ecuatorianos que deberías leer. La lista de 10 libros, su pequeño resumen con el autor. 3 o 4 de ellos no existen. ¿Sí? O sea, el autor existía, pero el título de ese libro no existe. Se inventó títulos la IA. La persona que escribió no tenía ni idea, copió y pegó y se publicó en uno de los diarios más reconocidos a nivel nacional. Y ha pasado en varios países. No, y en varias veces. O sea, el momento en el que tú te pones a utilizar la IA todo el tiempo, le notas muchos errores. Siempre va a tener errores. Y por eso te digo, la ingeniería del prompt, o sea, cómo tú creas el prompt, ingeniar, crear el prompt. Tú creas el prompt, tienes que darle todos los datos específicos, cómo debe actuar, qué debe decir, para que tú tengas mientras el prompt esté mejor estructurado, tú vas a tener una mejor respuesta. Si es que tú de pronto le lanzas un prompt, 10 artículos de, no sé, de educación en el Ecuador, pues es una pregunta muy general, muy ambigua. Entonces, y posible una de sus fuentes es un blog que tiene información incorrecta también. Imagínate eso. Porque, a ver, te digo, 7.400 millones de... ¿Quién se puso a revisar toditos a ver si es que estaban bien? Porque el internet está lleno de basura también, ¿no? Exacto. No, hay una cosa interesante que pasó en estas elecciones en Ecuador. No sé si estuviste al tanto en redes, se usó bastante IA de lado y lado de los dos candidatos para atacar o para favorecer a uno u otro candidato. Claro. Hubo un montón de deepfakes, audios falsos, videos falsos, una campaña tremenda. Yo creo que la más grande hasta ahorita a nivel internacional de uso de IA en una campaña electoral. Por lo menos latinoamericano, digamos. Entonces, no, porque así como se hizo aquí, no ha habido todavía. Posiblemente de aquí en adelante ya, porque estábamos justo en un punto interesante de crecimiento y evolución de la IA. Entonces, esto requiere plata, ¿no es cierto? Hubo un montón de agencias digitales de comunicación que crearon medios digitales falsos para publicar noticias falsas, ¿sí? Cuentas en X, antes Twitter, también para publicar contenido falso, favoreciendo a un candidato o atacando a otro. Y es tan curioso que mucha gente le pregunta a Grok, que es la inteligencia artificial de Twitter, le preguntaba algo para tener contexto, y como habían estos datos falsos, Grok contestaba con datos falsos, porque había mucha cuenta que hablaba sobre el tema con datos que no eran correctos. Entonces, ¿dónde está la confianza, saber distinguir qué es correcto, qué no es, qué es cierto, qué es falso? Hay que tener mucho cuidado. Y volviendo a la ingeniería del prompt, yo me acuerdo de la universidad, siempre los datos, el contexto es necesario. Como dices, una pregunta general es eso, general. Dicen, si me preguntan cuánto es 1 más 1, yo debería primero preguntar sistema de referencia, ¿en qué sistema numérico? Porque 1 más 1 en binario es 1, 0, 10. Claro, estamos hablando. En decimal es 2. Entonces, el prompt, como te decías, tiene que ser muy detallado, ¿sí? Con todo el contexto que necesita, con todos los datos para que te dé una respuesta más precisa y más especializada. Total, entonces, nuestros alumnos, nuestros muchachos, y te digo todos. Profesores también. Profesores, abogados, doctores, todos los profesores pasteleros. Quieren hacer un pan y le preguntan al chat GPT. Sí. Y es que pasa, de ley sí, pasa. Sí. Y
nadie les enseñó a utilizar esa inteligencia artificial, nadie les enseñó. Para mi concepto, es muy necesario que se abra ya una materia de cómo utilizar la IA, de ley, porque es algo que vino para quedarse y no se va a ir, no se va a ir. Y como en algún momento se abrió informática, ¿te acuerdas que te enseñaban a aprender y apagar la computadora? Si se prende y si se apaga, y la prueba era cómo se apaga la computadora. Y no aprobábamos, ¿no? Entonces, así mismo tenemos que utilizar, tiene que haber la materia de utilizar la IA, de ley tiene que haberla. Porque si es que la seguimos utilizando a la tonta, una inteligencia utilizada a la tonta, históricamente no es... Claro. No, no sé si te has dado cuenta, hay mucha gente que siempre usó Google como recién hoy estamos usando la IA. O sea, la gente llegaba y le preguntaba a Google como que Google Sí. razonaba y le iba a responder, ¿no? Y eso pasa. Recién Eso pasa. hoy está ya usando Google como que resultados basados en IA, Con ¿no? Gemini, ¿no? Sí. Pero, ¿viste todas las aplicaciones que tiene Gemini? A No, ver. no he visto todas. La verdad, recién hubo el evento de Google, no lo seguí, solo vi noticias de un par de productos, pero no sé todos. Bueno, Gemini, a ver, Gemini se enlaza con todos los productos de Google. Entonces hablemos de Maps, Calendar, email, todo, absolutamente todo. Entonces simplemente tú vas a programar Gemini para que te utilice todos los programas de Google. Entonces le dices Gemini o Gemini, vamos a enlazarnos con Calendar, vamos a y todo lo que tú utilizas. Y ahora simplemente ya es tu asistente de inteligencia artificial. Entonces tengo una reunión, sacas el celular, Gemini, tengo una reunión mañana a las 3 de la tarde con tal persona, en tal parte. ¿Sí? Entonces ya Gemini mañana, media hora antes, te va a decir, esta es la ubicación, por acá tienes que ir, a esta hora vas a estar y tienes que hablar de esto y esto y esta situación. Es un asistente totalmente. O sea, Claro, yo veía que secretaria. en su al enlazarse con Gmail, por ejemplo, y como te estudia y conoce tus hábitos, ¿no? De respuesta y todo, Te da respondiendo. te llega un correo y te dice, la respuesta es esta. O sea, tú dices, ah, sí, es mi respuesta, enviar. Ya ni siquiera le escribes, ni le dictas. Es más, y ni siquiera lo lees. Regálame un resumen de lo que me acaba de enviar el correo Fercho. Ya. Exacto. Y ya te llega todo simplemente te manda un audio y te dice, manda decir el Fercho que mañana grabamos a las 3 de la tarde. Pero en un texto de 100 palabras. ¿Sí me entiendes? Es una locura. Es una locura. Pero también tenemos que saber enlazarlo, pues, ¿no? Exacto. Y utilizar en el teléfono. Y nos va a facilitar muchísimo. Por ejemplo, para mí el correo electrónico es una herramienta importantísima que he visto que los jóvenes no le dan la importancia que tienen. Correcto. Sí. Es más, nosotros, bueno, a ver, por lo menos yo como profesional, no utilizo todas las herramientas que tiene el correo electrónico al 100%. Solo me llegó un correo, lo leo y ya lo cerré y ya nada más. Pero todo lo que Se puede, se todo podría lo que hacer. se podría hacer. Este es un asistente brutal el correo. Y peor ahora con inteligencia artificial, mucho más todavía. Mucho más todavía. A ver, te digo una cosa. Todos los días estamos pegados al celular. Pero el rendimiento del celular, ¿le sacaremos un 20%? Ni a eso no llegamos. Por ejemplo, yo toda la vida he sido un fanático entusiasta de la tecnología, aprendí a programar a los 15 años con la primera computadora, luego el internet, o sea, apasionado por la tecnología, ¿sí? Pero yo no busco el teléfono de gama alta, el más caro, porque yo sé que no le voy a sacar el sucio. Yo me compro un gama media, 200, 150 dólares, y ni a ese le puedo sacar todo el jugo. No se le puede sacar todo el jugo. Y de repente compramos el celular por la cámara, ¿no? Exacto. O por... No, hay teléfonos de gama media con muy buena cámara también. Sí, también. Pero no, ni así, no le sacamos el máximo provecho a un teléfono. Ahora, lo que yo quiero es que sí le saquemos el máximo provecho a la inteligencia artificial. Hablábamos hace un rato de cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial en el derecho, por ejemplo. En la misma docencia. En la misma docencia, ¿cómo podríamos hacer para explicar de una manera más lúdica la física, la química, las matemáticas? No, se me ocurre, prepárame 10 diapositivas súper concisas de tal tema, o sea, para no invadir una diapositiva con 3000 palabras ahí, ¿no es cierto? Es una ayuda básica, pero importantísima y súper básica. Verás, una anécdota de un amigo muy cercano al canal, un profesor de matemáticas del Colegio Tulcán. Les dice, muchachos, la inteligencia artificial, vamos a ver qué es GPT y cuál es la diferencia con DeepSeek, que fue la china que salió, ¿no es cierto? Entonces les dice, pero todos dicen, pero ¿qué le vamos a preguntar? Les dice, voy a hacer que se enamoren de las matemáticas.
con la inteligencia artificial. Y les pregunta, ¿tú qué vas a seguir? Yo voy a ser doctor. ¿Tú qué vas a seguir? A mí me gusta mucho la pastelería, me voy a hacer ta. Y todo el mundo empezó así. Dice ya, por favor, pregúntenle a las dos inteligencias artificiales en dónde voy a utilizar las ecuaciones diferenciales si es que soy doctor. Y que me dé 10 respuestas y ustedes me traen las 5 que más les gustaron de cada una de las profesiones que ustedes van a seguir. Al otro día, todo el mundo enamoradísimo de las matemáticas, porque la pastelera, la persona que era, no sabía que tenía que hacer una ecuación para saber cuánta harina, cuánta azúcar, cuánto, para ponerle. No sabían que, sin darse cuenta, estaban utilizando ecuaciones matemáticas para saber qué es lo que van a hacer. Un anestesiólogo, un etcétera, claro, etcétera. No sabían eso, pero cuando ya les dijeron, mira, tú vas a ser militar y aquí vas a utilizar las matemáticas, tú vas a ser policía y aquí vas a ser abogado, economista, etcétera, todas las profesiones y aquí vas a utilizar las matemáticas, todo el mundo empezó a ver las matemáticas con otros ojos. Y si es que tú te das cuenta que tienes el conocimiento universal en tu teléfono, puedes resolver cualquier tipo de tarea siempre y cuando tengas el concepto previo claro. Así es todo, me parece. Bueno, desde que Internet explotó a nivel mundial, no en el bolsillo, pero teníamos acceso a la información mundial en nuestra casa, en nuestra computadora. Tampoco es que cambió mucho las cosas. Hoy tenemos acceso a toda la información mundial en nuestro bolsillo. ¿Y qué ven los jóvenes? Hay otros chicos grabándose jugando un juego. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, bueno, pero y es que en este caso, hablemos más claramente. Y lo que llegábamos hace rato, ¿no? A especular y a filosofar y que dijimos que vamos a entrar al otro. Pero, ¿de quién depende que a ti te guste aprender? Yo creo que es innato el asunto. Innato por un lado, y yo creo que también el sistema cultural educativo en el que estás te encamina un poco. A mí me parece que viene más un poquito de la casa. Sí, el sistema que te rodea. Sí, el sistema. O sea, no tanto del... Lo que pasa es que el deber del profesor es enseñarte a leer. No que te vuelvas... Un buen lector. Un buen lector. Te enseñó a escribir, no te vas a volver no que te vuelvas un poeta. Pero entonces, ¿quién te dice, sabes qué, mijo, mira, este libro es muy bueno? Tú ya sabes leer. Puedes leer este cuentito. Mijo, aquí tengo una biblioteca de libros. Una biblioteca, puedes ver todos los libros que tú necesites, todos los que tú deseas. Pero ¿quién le enseña al niño, al joven, al muchacho esa pasión por aprender, por conocer, por liberar todas sus destrezas? El profesor debe ser una guía, está bien, pero en la casa es donde te deben explotar toda esa situación. ¿Sí? Entonces yo pienso que es un deber como papás saber que existe una IA, que existe un internet, que existe un YouTube, y que mi hijo lo está utilizando para ver a otros niños lo que juegan, o de pronto puede utilizarlo para ver videos motivacionales, o puede utilizarlo para aprender un resto de cosas, que de repente yo no estoy controlando eso, y es importantísimo. Deber de los papás, me parece a mí, que todos debemos aprender lo que ahora es la IA para saber enseñarles a nuestros hijos, antes de que pase lo que dijimos al principio, que nuestros hijos nos vengan a enseñar a nosotros. Pero yo creo que también se repite la historia, ¿no? Entonces, dice ya, uno vela porque sus hijos consuman un material, digamos, educativo, claro, que les ayuda a crecer. Pero también pasó con nosotros cuando éramos... ya. Tele, claro. A ver, nuestros papás querían que veamos cosas educativas y productivas en la televisión, pero ¿qué preferíamos nosotros? No, pues los dibujos animados que todos veían, o sea, va a seguir pasando eso, o sea... ¿Cuándo salieron los libros? Los muchachitos, los adolescentes no cogían libros, cogían historietas, ponle. Exacto. Sí, bueno, siempre va a pasar eso, siempre va a pasar eso, pero sí tenemos que guiarnos, porque cada vez, a ver, el exceso de conocimiento también es... puede abrumar. Sí, no puede ser tan bueno, ¿no ven? Sí tenemos que saber hacia dónde lo vamos encaminando ese conocimiento. Ahí entran nosotros, ahí entran los papás, nuestras generaciones, educar bien a la gente que viene atrás nuestro. Sí, porque ya estamos nosotros ya de salida ahorita. Ahora, en las inteligencias artificiales, no es que existe una inteligencia artificial y ahí está el concepto y desde ahí se generan todas, o sea, y desde ahí salen todas las respuestas, no. Toda inteligencia artificial, lo que conversábamos hace rato, existe dentro de la inteligencia artificial muchas ramas de las que se les puede sacar provecho.
Por ejemplo, una es la ingeniería en prompts, es decir, cómo tú le preguntas y saber cómo les preguntas, pero otra también es cómo programar una inteligencia artificial para que te dé una cierta respuesta. Me refiero a que, por ejemplo, me baso en la programación del chat GPT, pero de ahí yo puedo crearme yo un propio programa para decirle, quiero que exista una inteligencia artificial que se especialice en hacer pasteles, ¿sí? O en análisis de fútbol, no sé, me invento cualquier cosa. Eso pasa. Y ahorita, justamente ahorita, lo que hablábamos hace rato, Google lanzó una inteligencia artificial especializada en medicina, que se llama AMI. ¿Qué tiene esta inteligencia artificial que no tenga ChatGPT? Es que ha desarrollado un poco, que obviamente va a ser ilimitado, algún momento, pero ahorita ha desarrollado un poco la empatía. Ya, o sea, ¿cuál es la misión de esta IA, de esta AI? A ver, ¿Qué hace? ¿En qué parte desarrolla la empatía? la misión de esta es darte a conocer, o bueno, diagnosticar tu enfermedad, pero también tomando en cuenta los sentimientos que tú tienes y darte a conocer el tratamiento mediante algo que a ti, que se cuadre a lo tuyo, ¿sí? Porque de repente tú llegas al doctor y le dices, doctor, me duele acá. Usted Cáncer. tiene cáncer y se va a morir, tiene 3 meses de vida. Y siguiente, paciente. Pasa, me estoy exagerando, ¿no? Pero pasa. Entonces de repente esta IA te va a decir, bueno, lo que pasa es que usted tiene cáncer, que de pronto se pudo haber desarrollado por estos hábitos que usted está teniendo, que de pronto los puede cambiar y ya. O sea, te va dando la noticia más suave, ¿no? Antes que tan fría como suele ser. No quiero decir que los doctores no tengan empatía, pero de pronto por el cansancio que ellos tienen, tratar los temas todos los días y todo eso, y ya se vuelve abrumador, y para ellos soltar el hecho de que uno se va a morir en 2 meses claro, es parte del día a día de ellos. Es parte del día a día. O sea, es decir, que Amy es una IA, es como un asistente de enfermería o de medicina, en la cual a propósito le han generado una mayor empatía con los pacientes. O sea, es decir, le quieren dar un componente más humano a una IA. Que actúe más humano que los humanos de verdad, porque me mostrabas unos gráficos, ¿no? de los niveles de empatía en enfermeros, en médicos, y quien tenía mayor empatía era esta IA. Sí, a ver, los gráficos eran 4, ¿no es cierto? La primera, solo el médico, después el médico asistido por la IA, el médico asistido por Google y Google asistido por esta IA, después el médico directamente por la IA y después solo la IA. Y la IA estaba mucho más arriba en la empatía que cualquiera de las otras variables. Sí. Yo pienso que cuando tú estás enfermo lo que quieres es un poco de comprensión. Y creo que a eso están actuando los nuevos científicos, ¿no es cierto? Llegando a esa comprensión que tú quieres tener. Más allá de eso, más allá de lo sorprendente que sea esto, abrámonos en este mismo caso, pero hablemos de derecho, que conversábamos hace un rato con... el derecho, por más que existe el delito de robarse un celular, existen 1 millón de formas de robarse un celular y cada caso es distinto. Entonces, la IA tendrá que analizar cada caso específicamente y basándose en otros conocimientos, pero también desarrollando un poco del sentido común y del sentido también de la empatía también. Claro. Bueno, aquí viene otra parte que yo te comentaba también antes, es que la IA te sirve cuando uno también sabe del tema. Y aquí entramos a la especialización, ya digamos en el campo profesional, en la parte de leyes. Ya pues, tengo una IA especializada en el campo en el que yo soy juez, por ejemplo. Y me va a estudiar, me va a comparar los casos y todo. Pero al final el que va a tomar la decisión soy yo, el humano, como juez. Y ahí va a entender mucho también mi experiencia y mis conocimientos. Hasta busca confiar completamente en ella. Entonces digo, te sirve de un gran apoyo entre más tú sabes también del tema. Es un apoyo, no confías ciegamente en esa máquina. Totalmente. A ver, en esa parte sí seamos súper claros, porque como dijimos al principio, estamos hablando de tenemos público que de pronto no tiene ni idea de lo que es la IA, inteligencia artificial. Entonces, entendamos que la inteligencia artificial es un asistente nuestro, ¿sí? Bueno, por lo menos por ahora no nos quiere reemplazar, no nos busca reemplazar, sino que lo que busca es potenciarnos, mejorarnos. Podíamos hacer de pronto al 10%, ahora lo vamos a hacer al 50%, al 60%, mucho mejor. Entonces imagínate que un juez tiene que deliberar un caso ya en 2 semanas, pero para eso tiene que analizar unos 20 casos que han pasado en otros países y hasta que encuentre los documentos y
simplemente le pregunta a la IA qué es lo que está pasando. Y sabiendo preguntarle. Y sabiendo preguntarle primero, la ingeniería del prompt, claro. Exactamente, exactamente. Entonces, por ahí vamos. O sea, entendamos claramente que la IA es una herramienta de asistencia, más no me va a hacer el trabajo que yo tengo que hacer. Exactamente. Por ahí partamos y más bien en eso quedamos. Sí, en eso quedemos. Yo creo que cerremos hoy el programa. Ha sido una charla bastante productiva. La siguiente será, ¿la IA nos va a dominar? ¿Seremos sus esclavos, sí o no? Yo creo que no vamos a ser esclavos. Más bien nos va a liberar de algunas cadenas que tenemos, me parece a mí. Pues ya veremos qué pasa. Ya veremos. Entonces fue un programa súper interesante. No sé qué tiempo nos tomó, no vimos el tiempo. Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí. Esto fue la primera emisión de Pueblo Digital aquí en Infierno Grande y los esperamos en el próximo programa.